buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy vamos a darles una breve explicación sobre tres proyectivos en educación. Son muchos los test que se manejan, pero en este caso vamos a explicar dos que son relevantes y muy utilizados. Esta presentación está a cargo de 3 estudiantes de séptimo semestre de psicología. Mi nombre es Caterina Castrillón. Mi nombre es Jorge Hugo Orozco. Y el mío es Diana Milena Berca. Los test proyectivos de personalidad son utilizados en los diferentes espacios y contextos, pero en el día de hoy vamos a hablar de test que están enfocados en la parte educativa, donde las personas responden a imágenes y escritos. En este en particular van a ser en dibujos, ¿sí? Estas técnicas son de análisis de la personalidad. Nació en la escuela psicoanalítica y su objetivo es hallar emociones, conflictos internos y a su vez conocer la estructura y el funcionamiento de los sujetos. Por lo tanto, y como apoyo de herramienta educativo, estos son para utilizar en los estudiantes donde se busca y pretende identificar factores como la interacción familiar, la interacción en el aula de clases y la interacción en los contextos, tanto académicos como por fuera de ellos. Esto ayuda a las relaciones con sus pares y en este caso a facilitar y develar qué es los aspectos que tienen escondidos los estudiantes y que no los develan fácilmente ante docentes o personas que están vinculadas dentro de su proceso académico por temor o por no querer alcanzar, digamos, una plena equilibrio emocional, ya que esto le dificulta las relaciones. Permitiendo con estas pruebas proyectivas observar posibles causas que los conlleven a hipótesis a los psicólogos, en este caso para los comportamientos que le favorecen en sus relaciones con los demás y su planteamiento satisfactorio en la parte académica. El test de la persona bajo la lluvia es una prueba proyectiva gráfica de fácil, simple y de amplia aplicación, pero de difícil interpretación. Esto indica que debe ser leída por alguien idóneo y calificado. El sujeto que dibuja a la persona bajo la lluvia exterioriza su mundo interno a través de este, de cómo se ve con respecto al mundo. Se puede aplicar de forma individual o en grupo, a personas de todas las edades, todas las profesiones y de ambos sexos, en diferentes ámbitos como son el ámbito clínico, el ámbito educativo, el ámbito laboral, entre otros. Puede ser aplicado por psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas corporales, terapeutas corporales y técnicos en salud mental. Hay estudios que dicen que podría ser efectivo en el manejo del estrés y evaluación de niveles de depresión. Ahora, ¿cómo se aplica o cómo se realiza esta prueba? Es aconsejable el uso de un papel liso de tamaño A4 o tamaño carta. En caso de usarse otro tamaño, debe seguirse utilizando el mismo para todas las tomas para mantener la variable uniforme. ¿Qué pasos se deben de dar? El primer paso es: se debe iniciar realizando una cierta relación de comunicación con el sujeto para eliminar cualquier tipo de ansiedad o estrés que el paciente tenga. Luego se entrega el papel de forma vertical. Si la persona cambia esta forma del papel, esta elección debe ser respetada, ya que esto puede tener indicaciones de cosas importantes en la interpretación. Luego se le solicita al sujeto que dibuje una persona bajo la lluvia. Si se le nota incómodo, se le puede animar y tranquilizar diciéndole, por ejemplo, que no importa la calidad del dibujo, ya que no se va a calificar calidad. Si pregunta algo referente a cómo debe ser el dibujo, por ejemplo, si debe llevar sombrilla, algún otro elemento, se le puede decir que lo puede hacer como desee o de la mejor forma que pueda. Si durante la realización del dibujo se percibe inseguridad, está bien decirle o animarlo diciéndole que lo está haciendo muy bien. Si vuelve a preguntar sobre si debe dibujar sombrilla o algún otro detalle,
debe decirle que es su elección, ya que el paraguas es indicador de importancia en la interpretación. Se debe ir registrando la actitud, el tiempo que demore haciendo el dibujo y cualquier movimiento o algo que llame la atención del evaluador. Finalmente se pasa a la interpretación, donde se van a tener en cuenta cosas como, por ejemplo, las dimensiones, el emplazamiento, los trazos, la presión, el tiempo en que demore haciendo el dibujo, la secuencia, o sea, por dónde comienza, luego dónde continúa, el movimiento y sombreados que utiliza. Un ejemplo del test de la persona bajo la lluvia es este que tenemos aquí, del cual para su análisis se deben tener en cuenta la orientación de la persona, las posturas, los borrones que el dibujante haga al realizar el dibujo, el repaso de líneas, líneas incompletas, vestimenta, detalles de accesorios, ubicación, paraguas como defensa, el reemplazo del paraguas por otros elementos, partes del cuerpo, identidad sexual, el dibujo de un personaje como, por ejemplo, como títeres, marionetas, robots, de pronto una historieta, estatuas o payasos. El test de la figura humana de Karen McCover es una de las herramientas más utilizadas en el psicodiagnóstico, ya que a través del dibujo se pueden generar unos rasgos de personalidad muy significativos. Este tipo de test entra entre los test proyectivos con más utilización gracias a su fácil aplicación, por eso se ha mantenido a través de los tiempos, ya que se puede aplicar en el campo clínico, educativo, laboral, entre otros. Y adicional a esto, porque genera un margen de confiabilidad muy alto. Este tipo de test proyectivo también nos permiten profundizar sobre capacidades y funciones cognitivas e intelectuales de la persona, por eso se usa mucho en el campo educativo. Asimismo, otras áreas que también se pueden explorar a través de este tipo de test se refieren al concepto que tiene sobre la persona misma, el concepto que tienen sobre las demás personas, el papel sexual que desempeñan, y por eso pues también se usa mucho en este campo. Aunque este tipo de test básicamente se usa para la comprensión psicodinámica, también nos ayuda mucho en el diagnóstico nosológico, y es porque ayuda a detectar también muchas enfermedades como la depresión, la ansiedad, la psicopatía, el alcoholismo, entre otras más. Este también se complementa con el test de la familia y el test de la casa, árbol y persona. La aplicación del test. La aplicación de este test proyectivo de la figura humana se aplica en sujetos de 12 años en adelante y puede aplicarse de manera individual o también de manera colectiva. La aplicación se realiza con muy poco material, simplemente se necesita una hoja en blanco, un lápiz de dureza media y borrador. Se le pide a la persona o al examinado que realice un dibujo sobre esa hoja que represente una figura humana. Se le puede decir que el dibujo es libre, lo puede hacer de la manera que desee, en el tamaño que desee y el sexo que desee. Después de que haya realizado esta figura, que se le pide que sea lo más parecido a un ser humano, se le pide que dibuje uno del sexo opuesto al que inicialmente hizo. Es decir, que si realizó una mujer, se le pide que realice un hombre. Después de que ya termine ese dibujo, si de pronto es muy poco el tiempo que se tiene para la aplicación de la prueba, simplemente se le pide que dibuje uno del mismo sexo. Si de pronto la persona omite partes esenciales del dibujo humano, se le puede presionar un poco para que lo dibuje, o si no quiere realizarlo, se puede entonces averiguar por qué lo está omitiendo, que esa sería una parte pues importante también para tener en cuenta.
Si de pronto la persona se resiste a hacer el dibujo, es muy importante aclararle que no importa la belleza de ese dibujo, sino que simplemente el interés es científico, entonces no importa el aspecto que éste vaya a tener. Es muy importante que el examinador tenga una hoja de observación. En esa hoja él debe tener presentes todo lo que se está realizando en el dibujo, es decir, debe anotar todo lo que es inicio y la hora de finalización del dibujo, debe dejar registro de las observaciones de la conducta. También es importante que describa por qué parte empezó a realizar el dibujo, si realizó primero la cara, si empezó por el tronco. Todo ese tipo de observaciones deben quedar consignadas en esta hoja, porque esto pues también va a ayudar a un mejor diagnóstico. También es conveniente, o también se usan este tipo de test, que se genere las asociaciones, que eso son como una ayuda complementaria para la interpretación de este tipo de prueba, porque ayuda pues también como a descifrar o a describir otro tipo de significados individuales de la personalidad. Y es que se le pide que la persona realice en una hoja una narración que contenga esos personajes que él dibujó, es decir, por ejemplo, que describa quién son ellos, qué realizan, si se sienten identificados con esas personas, que genere como si una narración en donde ellos intervengan. La interpretación del test. Es muy importante tener en cuenta que cada persona generará un dibujo muy diferente, ¿sí? Porque todas las personas vamos a tener unos rasgos de personalidad muy diferentes entre sí. Entonces no se va a poder visualizar nunca un dibujo igual al otro. ¿Qué pasa en este caso? Todos los dibujos están muy relacionados con los impulsos, las ansiedades, los conflictos y las emociones de cada persona. Entonces es muy importante tener en cuenta toda la descripción que genera este tipo de test, ya que cada rasgo tiene un significado, desde el cabello hasta los zapatos que pueda tener el dibujo que se realice. Cada detalle es mínimamente analizado, desde la posición, el tamaño del dibujo, la postura, la simetría, el sombreado, las líneas, la forma, si tiene color, qué partes se dibujaron, qué partes están omitidas, si tiene ropa, qué tipo de ropa maneja, o sea, todo está directamente analizado y todo eso nos va a identificar un rasgo de la personalidad de la persona que lo está dibujando. Por eso es muy importante también analizar todas las subdivisiones de la figura, es decir, la cabeza, las facciones de la cara, la expresión facial, cuello, brazos, manos, piernas y demás detalles dibujados, para así poder entonces tener un mejor diagnóstico de la personalidad del sujeto. Para concluir, las pruebas proyectivas son herramientas que son de un gran apoyo y ayuda para observar, analizar, identificar comportamientos y aspectos de la personalidad. Es importante tener en cuenta el procedimiento de aplicación, que al momento de un mal uso pueden generar un mal diagnóstico, y así a su vez, si no se explican bien, puede generar que la persona realice un mal procedimiento. Dentro de los diferentes campos, y en especial en el educativo, nos permiten estar más cercanos y aprender sobre su utilidad y sobre todo del cómo evaluar dicho proceso.